Cuando un trabajador sufre un accidente, viene la gran pregunta: ¿quién lo debe de atender, la caja o el INSS? ¿Cómo corresponde ese proceso? Bueno, la licenciada Beatriz Herrera está con nosotros para aclararnos eso. Licenciada, muy buenos días. ¿Qué determina si un accidente laboral va para la caja o va para el INSS? En este caso hay que analizar cómo sucedió y dónde sucedió el accidente, porque por ejemplo, si yo estoy en mi lugar de trabajo en este momento y que no fuera así, que usted se cayera, tendría que aplicar la póliza de riesgo del INSS, pero si es un tema fuera del lugar de trabajo y además que probablemente repercute por una enfermedad, quien lo tiene que atender es la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahora bien, licenciada, ¿qué pasa cuando un trabajador tiene un accidente, verdad? Lo atienden en la caja, pero realmente este tipo de accidente debió haber sido atendido en el INSS. ¿Qué pasa? Eso pasa muchísimo y se conoce como el tremendo ping-pong, ¿verdad? Entre la caja y el INSS. Es un tremendo debate que siempre están peleando quién atiende y quién no atiende. Si yo llego a la caja y la caja me atiende, la caja puede luego cobrarle eso al INSS. ¿Por qué? Porque es producto en riesgo de trabajo. Y ojo, a los trabajadores nunca se les va a poder negar el acceso a la salud, porque es un derecho constitucional. Y ya la sala ha sido muy clara en esto. Aunque no sea un riesgo, aunque sea un riesgo de trabajo, pero llegó a la caja y hay una urgencia de atenderlo, la caja está en la obligación de atenderlo. Claro. Ahora bien, ¿qué se debe entender por un colaborador, verdad, que sufre un accidente o una enfermedad común? ¿Y cómo se relaciona esto cuando se atiende por la caja o ahora bien por el INSS? Perfecto, esta es la típica diferenciación. Una enfermedad común, diabetes, gripe. Un tema de riesgo de trabajo, que el riesgo de trabajo no es solo un accidente, puede ser una enfermedad que sea producto del tiempo en las labores. Por ejemplo, la gente que maquila o la gente que trabaja en las bodegas y alza muchísimo producto, a los años se les llega a desgastar mucho los hombros. Esto viene producto de un riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque fue mi actividad laboral la que me generó que yo siempre estuviese haciendo este movimiento. Entonces, precisamente eso es lo que va a distinguir. ¿Qué pasa cuando un trabajador tiene un accidente, pero digamos, antes o después de la jornada? Por ejemplo, que va camino al trabajo y choca. Vean, antes o después igual va a aplicar la póliza de riesgo de trabajo del INSS. ¿Por qué? Porque en el trayecto yo me desplazo para llegar a trabajar y después de trabajar me voy a mi casa. Ahora bien, han habido excepciones cuando el trabajador se desvía, en donde obviamente el instituto trata de evitar la responsabilidad de decir que en ese caso no debería aplicar. Pero si es en el trayecto de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, aplica. Pero a ver, conversemos eso de que se desvía, ¿verdad? Porque de repente uno tiene que ir al supermercado o de repente uno tiene que pasar a recoger a los chiquillos a la casa de alguien, ¿verdad? Que se los está cuidando. ¿Qué hace uno en ese caso? ¿Qué es lo que aplica cuando usted menciona se desvía? Uno podría reclamar ante el INSS y decir, vea, este es mi trayecto habitual, yo no me estoy, por ejemplo, desviando en que decidiste irte a las eólicas en Santana y de ahí no es tu casa. Te desviaste, te fuiste, se te vino el carro abajo, hubo un problema y quieres aplicar el riesgo de trabajo. No podría aplicar en esos casos, ¿verdad? Entonces, todo caso hay que analizarlo de manera específica, porque efectivamente pasar al supermercado para mí debería ser algo diario, ¿verdad? Claro. ¿Eso no se puede impugnar? Sí, claro que se puede impugnar. El INSS, uno puede llegar a aplicar, si el INSS no le quiere aplicar la póliza, puedes impugnarla y tenés un plazo hasta de 3 años para poder incluso demandar en la vía judicial. Ahora, hay trabajadores que dicen, yo no quiero que me vea el INSS, ¿verdad? Entonces, ¿qué determina quién hace esas primeras valoraciones? Ok, vean, normalmente hay empresas que cuentan con un médico de empresa, pero ese médico de empresa, muy importante que quede claro que solo va a valorar temas de caja, temas de enfermedades. Cuando ya es un tema de riesgo de trabajo, definitivamente tiene que ir al INSS. Entonces, si a mí me pasa algo en mi lugar de trabajo, yo tengo que ir directamente a mi empleador, decirle, me acaba de suceder lo siguiente, que ojo, puede ser en teletrabajo también. El teletrabajo aplica póliza de riesgo del INSS. Okay. Aunque esté en la casa. Entonces, me pasó tal cosa, me tiene que dar el empleador una boleta para referirme al INSS. Si el empleador no me quiere dar esa boleta, yo puedo incluso ir a demandarlo. Eso lo podemos conversar más adelante, pero es importante porque ese empleador, el patrón no va a determinar si me manda a la caja o si me manda al INSS. Y si esa determinación es errónea, eventualmente el trabajador puede hacer un reclamo contra el patrono. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el patrono, verdad, o el empleador para reportar un accidente laboral? ¿Cuál es ese ABC para que se lleve el proceso, digamos, justo? Ok, yo soy patrono, vienen y me dicen, me acaba de pasar tal situación, le digo que me la detalle, la investigo, tengo 8 días para poder emitir la boleta para que vaya al INSS. Si yo no la emito en esos 8 días, no me va a aplicar la póliza de riesgos de trabajo. Y esto es un problema muy grande porque estamos en una era donde el acoso laboral se está disparando y el acoso laboral es producto de un riesgo de trabajo. Y las empresas dicen, es que en 8 días, ¿cómo voy a determinar si hubo acoso laboral o no?
¿verdad? Entonces, aquí hay un vacío jurídico muy importante. Pero entonces, ¿cuáles son los derechos del trabajador si el empleador, por ejemplo, no realiza el reporte de inmediato? Puede ir al INS y presentar la denuncia o puede demandar en la vía judicial. Ok, esas son como las dos que le tocaría entonces al empleado. Ajá, al empleado. En ese caso, ahora, ¿y entonces quién cubre los pagos de incapacidad en caso de accidentes laborales? Si a mí no me reportan, si yo no estoy en la póliza del INS, si no me mandan al INS y primero no tendría una incapacidad y segundo, yo voy y presento la demanda y puedo cobrar todo ese tiempo. El trabajador podría cobrar todo ese tiempo en caso de no haber estado en la póliza. Ahora bien, ¿hay diferencia en el pago si me incapacitan por el INS o si me incapacitan por la caja? Totalmente. Ok, ¿cómo funcionan las incapacidades de la caja? Los primeros 3 días el patrono paga el 50%. A partir del 4º día, la caja paga el 60%. En el caso del INS, solo va a pagar el INS el 60% desde el primer día. El patrono no está en obligación, sin embargo, hay empresas que tienen políticas que abonan ese otro 40%. Entonces, opcional. Es opcional y sí hay diferencia entre el INS y la caja. Sí hay diferencia porque eso es, en la caja los primeros 3 días solo vas a recibir el 50% por parte del patrono. Ahora, los que sí reciben por parte del patrono es porque previamente en las políticas empresariales aparecía. En el caso de la caja no, porque por ley tenés que pagar patrono esos primeros 3 días, 50%. Y a partir del 4º la paga únicamente la caja. ¿Cómo puede un trabajador reclamar si no recibe la atención adecuada en el INS o en la caja? Bueno, vamos a ver, si es ante el INS y el INS no le da la atención debida, puede incluso elevar el caso, puede presentar una denuncia o, ojo, cuando el INS llega y determina, mira, perdiste tal extremidad, te toca tanto porcentaje, ¿verdad? Porque te pagan, te indemnizan y no estás de acuerdo, puedes presentar una revocatoria o incluso puedes demandar en la vía judicial. ¿Pero de cuánto va a demorar eso? Vamos a ver, con la reforma procesal laboral los casos no deberían durar más de 2 años. Ahora, ¿qué medidas legales puede adoptar un colaborador o un empleado no reportado ante el INS para asegurar esa cobertura médica, verdad? Ok, esto es sumamente importante. En Costa Rica, la única posibilidad que tiene el Ministerio de Trabajo de clausurar un local es porque no tenga la póliza de riesgo de trabajo al día. Entonces, si usted va y denuncia ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo va a llegar, le va a dar al patrono unas horas para que tenga la póliza, y si no la tiene, se lo clausura. Entonces, yo como trabajador puedo ir, presentar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo o puedo presentarla ante el Instituto Nacional de Seguros o ya puedo ir a una demanda judicial. Licenciada, a ver, ¿cuáles recomendaciones podrían dar usted para los colaboradores que no sufran esos vacíos en su protección de salud en su trabajo? Bueno, definitivamente estos son los derechos fundamentales que desde el día 1, y yo les recomiendo así a los patronos, ojalá los asegure la noche antes de que lleguen a trabajar, porque si le pasa algo camino, podría ser discutible si entra o no entra, ¿verdad? Entonces, que se aseguren que definitivamente los tengan en la póliza y lo tengan reportados en caja, y muy, muy importante, que el salario sea el real. Porque muchas veces algunos patronos reportan un salario inferior en la caja y en el INS, y cuando el trabajador luego tiene una incapacidad o tiene incluso una pensión, va a recibir un salario menor. Vea lo que nos pone doña Katia en el Facebook. Dice, en el caso de que un colaborador en el que le sucede un accidente muy grave, ¿verdad? Y la empresa le dice al colaborador que tiene que ser enviado primero al hospital normal para que sea valorado, y de ahí extraer un documento para que ellos la envíen donde digamos, de la empresa puede tirar la boleta en links. ¿Qué se hace en ese caso cuando el trabajador está muy grave? Sí, vamos a ver, si es algo que le sucedió en el lugar de trabajo, el patrón está en la obligación de hacerlo. Y si inmediatamente se puede presentar una denuncia, que aquí es donde viene el tema, qué tan rápido reaccionan nuestras instituciones, porque qué tan rápido va a venir el Ministerio de Trabajo a obligar al patrono a que me dé la boleta, por ejemplo, o qué tan rápido va a venir el INS al patrono. Entonces yo tendría la obligación de denunciar, y si no, yo siempre digo, un contacto de emergencia que tenga el trabajador puede gestionar las cosas si el trabajador está muy grave, porque a mí me ha pasado que el trabajador queda en estado de coma. ¿Qué es lo que nos pone aquí, licenciada doña Katia? ¿Qué hace uno en ese caso si la empresa le dice, no, es que tiene que venir el trabajador y uno ahí medio moribundo? Vamos a ver, hay una frase en derecho que es que nadie puede estar obligado a lo imposible. Yo no puedo ir medio moribundo ni sintiéndome súper mal al trabajo. Eventualmente yo hasta me puedo comunicar por medio de WhatsApp, y eso va a hacer que el patrono no me pueda amonestar. Posteriormente puedo irme a la vía judicial y reclamar absolutamente todo, ¿verdad? Ayudemos al esposo de doña Isabel, que dice que tuvo un accidente con el camión en una empresa, y la empresa no está asegurada, ni con la caja ni con el INS, pero resulta que entonces cuando ellos van y les dicen que qué arreglo pueden llegar, dicen que ellos no quieren hacerse responsables del golpe que tuvo el esposo. ¿Qué debe hacer doña Isabel y su esposo? Una demanda judicial inmediatamente.
una demanda judicial, tanto en la vía laboral y podía explorarse la parte civil por los daños que esa persona sufrió. Dice también Cris, ¿qué pasa cuando el incapacitado es por el INSS? ¿Cuánto debería de aportar el patrono? No aporta nada. Es solo en el caso de la caja. El patrono solo va a aportar en caja. Dice también doña Marce, licenciada, ¿se puede reclamar una lesión años después que nunca se reclamó? Como por ejemplo el túnel carpal. Ok, cuando hablamos de riesgos de trabajo son 3 años lo que la ley indica. Y a partir de los 3 años prescribe. Entonces, si yo comencé con este dolor de hace 3 años y yo llego donde un médico y yo le digo de hace 3 años o hace 4 años, el médico le dice inmediatamente ya no puedo atender. Vea, por ejemplo, el caso de Katik. Ella pregunta en nuestro Facebook, ¿qué pasa cuando lo incapacita el INSS y luego el INSS hace un traslado a la caja y fue un accidente con una vagoneta en el trabajo? ¿Qué pasa en ese caso? Vean, lo que pasa en estos casos es que el INSS se va a hacer cargo, por así decirlo, de ese trabajador durante cierto tiempo, pero a partir de que ya el INSS no puede hacer absolutamente nada y queda una condición de por vida, el INSS va a hacer traslado de ese expediente a la caja y ese trabajador va a seguir siendo atendido con la caja. A mí me pasó recientemente con un caso de un trabajador que lo mandaron a la caja y luego empezó a tener repercusiones del propio caso del INSS y yo lo que hice fue irme directamente contra el INSS, presentar un recurso de revocatoria porque no me le querían reabrir el expediente y logré ganar el caso a nivel del INSS porque lo trasladaron de nuevo al INSS y le pagaron por las condiciones que él luego perdió del accidente. Claro. Habían pasado 10 años. Imagínese el caso de doña María, que dice que su esposo tuvo un accidente y por no recordar nada, producto de ese golpe tan fuerte, al día siguiente el INSS le rechazó la atención y lo atendió a la caja porque él no podía acordarse de nada y no pudo, digamos, describir o verbalizar lo que había sucedido. Lastimosamente en ese caso yo lo que hubiese hecho inmediatamente es presentar una revocatoria. Revocatoria justificando, hay criterios médicos, o sea, si yo me llevo un golpe tan fuerte que perdí la conciencia, yo puedo hacer un reclamo. Dice también Vane, dice que la despidieron por incapacidad, por incapacitarse, supongo yo que debe ser. Vamos a ver, los despidos por incapacidad son totalmente nulos. Vamos a ver, si yo estoy en estado de incapacidad, hay una suspensión del contrato laboral. Entonces, al haber una suspensión del contrato laboral, no me pueden ni despedir ni amonestar, salvo que recordemos que la incapacidad es una orden de reposo absoluto. Si yo estoy incapacitado y yo me voy a la playa, me pego la fiesta y subo stories en Instagram, lo que sea, y me ven, ahí el patrono sí puede tomar acciones disciplinarias y despedirme, claro, ¿verdad? Pero no me puede despedir por el hecho de incapacitarme, porque es un derecho constitucional. Dice André, ¿qué pasa cuando la empresa quitó el seguro y ahora dice que tiene una aseguradora privada? Vamos a ver, el tener una aseguradora privada no excluye nunca el estar ante la Caja Costarricense de Seguro Social. Es una obligación legal, entonces sí o sí va a tener que tenerlo. Los seguros complementarios son opcionales. Dice Javier, ¿qué pasa si un trabajador tiene un accidente en un vehículo que no está al día? ¿Cubre la póliza del trabajo en ese caso? Ese vehículo, habría que entender si el vehículo es de él o si es de la compañía, pero eso es indiferente porque la póliza de riesgo de trabajo, si el vehículo es de la compañía, por ejemplo, y él estaba trasladándose o ejecutando sus labores, tiene que aplicar sí o sí la póliza. Y ojo, el INSS está en obligación de atenderlo. Si claro, el INSS luego le quiere cobrar al patrono, porque los patronos que no están al día en la póliza de riesgo de trabajo, el INSS igual tiene que atender a los trabajadores, aunque no esté al día. Tiene que pagar. Ajá, aunque no esté el día, el INSS va a tener la obligación de atender al trabajador y después le va a cobrar todo al patrono. Retroactivo. Ajá. Ahora, vea, dice Jessica, ¿qué puede hacer uno si lo despiden bajo el artículo 81, verdad? No está asegurado, no tienen pruebas, nadie habló con ella sobre el problema y además la despiden después de haber trabajado 6 años sin responsabilidad patronal. Inmediatamente una demanda laboral. Y hay que ver si es el tema de una incapacidad porque entra una discriminación de por medio, que es un proceso sumario, que es mucho más rápido. Dice Eileen que tuvo un accidente laboral, se dobló la rodilla y se le hizo un esguince. Los ligamentos cruzados se dañaron por completo, pero el INSS dice que lo de ella es patológico, que tiene un desgaste, pero la verdad eso nunca le había sufrido antes. Vamos a ver, hay que ver qué reportó el patrono en esa boleta. Porque lo que vaya en la boleta del reporte al INSS va a determinar precisamente quién me atiende, quién no me atiende y con qué va a salir luego el INSS, porque obviamente va a haber un tema de quién lo atiende. Dice Heidi que su marido lo descartaron de inválido porque tuvo una fractura de columna y aún así el INSS lo valoró con un 25%. ¿Qué pasa en ese caso? Puede hacer una revocatoria ante el INSS por la valoración y también incluso puede demandar y puede pedir medicatura forense que le evalúen para ver si realmente el porcentaje es el correcto. Dice Joana, ¿qué pasa si yo ya puse una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por discriminación de género y 2 meses después la empresa la liquida porque se dieron cuenta que puso esa denuncia? De una demanda así laboral inmediata, artículo 400 del Código
Código de Trabajo, es un tema de discriminación por haber presentado una denuncia. Dice Moisés, él tiene riesgo, pero la empresa, el doctor de la empresa dice que no, y el médico del INS dice que sí, que debería de ir. Entonces, ¿qué pasa en esos casos cuando hay un médico en la empresa? El médico de empresa, recordemos que es solo por caja. Entonces, en este caso, ese trabajador debería hacer un escrito, pasárselo al patrono, manifestar su inconformidad y pedir que se le atienda del INS. Y si no lo quieren atender, presentar denuncia ante el INS o una demanda laboral. Dice también Cargon, ¿qué pasa si el INS te da de alta a cualquier trabajador, pero las secuelas de este accidente le siguen afectando? ¿Hay alguna manera de reabrir el caso porque la persona no está bien? Justo es el ejemplo que te explicaba anteriormente. Yo logré abrir un caso 10 años después por las secuelas, pero llega un punto donde el INS ya no puede hacerte nada más que indemnizarte económicamente. Dice también Henry, ¿por qué él como independiente ante un accidente que tuvo en octubre anterior no tuvo derecho al pago de incapacidad? Está en la planilla junto con sus colaboradores. Bueno, porque vamos a ver, si él es trabajador independiente y está en planilla, hay un tema laboral muy grande, ¿verdad? Porque entonces no es trabajador independiente. Él debería ser asegurado, probablemente lo tenían en caja, pero no tenían en la póliza de riesgo del INS, y ahí cabe sí o sí una demanda laboral inmediata. Dice Iria que su esposo tiene una enfermedad debido a su trabajo y que pues, la enfermedad se la causó de su trabajo, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? De estar jalando cosas. Es un desgaste en la columna debido a tantos años de laboral. ¿Cómo hace para que el INS lo vea? Él tiene que pedirle al patrono, reportar el tema al patrono, el dolor, porque puede ser un dolor que se haya manifestado por años, pero ahorita es insoportable. Yo voy, lo reporto, el patrono tiene 8 días, me da la boleta, me voy al INS y el INS me tiene que atender. Dice Mayela que ella trabaja en la Cruz Roja y hace un mes se intoxicó con Gramoxón inhalado. Pero en el INS le dijeron que la doctora del Centro Nacional de Intoxicaciones indica que eso se intoxicó de una manera no laboral, que después de esa intoxicación quedó con secuelas y no quisieron hacer nada. ¿Qué pasa en ese caso? Habría que determinar cómo fue que ella se intoxicó, porque si fue durante trabajando, sí o sí cabe el tema del riesgo laboral. Bueno, aquí puso Mayela y entonces me refirieron a la caja. Bueno, habría que ver entonces específicamente cómo pasó la Dice Celín, ¿puedo denunciar por discriminación en el sistema trabajando en un sector público, ya que las universidades son muy difíciles de denunciar? Discriminación aplica para todo, sector público, sector privado. Pese a que sea una universidad pública, por ejemplo. No pasa nada. Dice también Elien, el patrono solo reportó el caso de una resonancia, me salió eso supuestamente, pero ellos dicen que ellos sí habían hecho todo. Cuando yo voy dicen que solo reportaron eso. ¿A dónde debo ir por la indemnización? Si es algo de una indemnización del INS, tiene que ir al INS. Es el INS quien tramita la indemnización, pero ojo, todos los trabajadores tienen expedientes personales y de salud que tienen la obligación de pedírselo al patrono y que él se los dé. ¿Qué pasa en el caso de doña Graciela, que dice que ella reportó un golpe camino al trabajo? Después se sentía mejor, siguió trabajando, pero ahora nuevamente le está doliendo la zona donde se golpeó. Y ella ya dijo que no, que se sentía bien. Si no le dieron la boleta y no se reportó en los 8 días, ya no hay forma que el INS la atienda. Vea, doña Beatriz, usted se va a tener que quedar conmigo porque hay un sinfín de preguntas y las tenemos que contestar, ¿le parece? ¿Está bien? Bueno, aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias. Bueno.